El viento cortaba la tranquila calle otoñal, esparciendo hojas amarillas por las aceras agrietadas y susurrando contra las paredes de ladrillo descoloridas de un barrio olvidado. El oficial Daniel Brooks llevaba 12 años en la fuerza, pero nada en su carrera, ninguna escena del crimen, ningún accidente, ninguna llamada desesperada al 11, ese lo había preparado para la visión que lo paralizó en seco esa mañana. Delante, bajo el dosel de hojas doradas, una pequeña figura se movía lentamente, sus pies descalzos presionando contra el frío pavimento. No podía tener más de 5 años, su cabello rubio enredado se aferraba a las mejillas surcadas por las lágrimas. En una mano, agarraba una bolsa de plástico rota llena de botellas vacías y restos de basura. Pero lo que lo detuvo en seco fue el fular improvisado sobre su pequeño pecho. Una vieja camiseta azul anudada a su hombro sostenía a un bebé dormido tan pequeño que su cabeza encajaba perfectamente bajo su barbilla. La cara del bebé estaba pálida, los labios secos, como si incluso sus sueños fueran cansados. El corazón de Daniel se desaceleró, el mundo se desdibujó en sus bordes. Había visto pobreza antes. Había visto niños marginados, pero nunca como esto. Nunca una niña cargando otra vida como si fuera hermana y madre buscando la supervivencia mientras el mundo miraba hacia otro lado. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en el poder de un instante para cambiar una vida para siempre, tómate un segundo para darle me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite esperanza hoy y suscríbete a Kimmy's Corner para que podamos seguir contando historias que le recuerden al mundo que aún hay bondad. Y deja un comentario con una sola palabra, esperanza, para que sepamos que estás con nosotros. Daniel había estado respondiendo a una pequeña llamada cerca. Alguien reportó una figura sospechosa cerca de los contenedores de basura del parque. Esperaba encontrar quizás a un vagabundo o a adolescentes haciendo travesuras. En cambio, encontró esta frágil imagen de desesperación que golpeó más fuerte que cualquier crimen que hubiera enfrentado. La niña se movía lentamente, agachándose para recoger una lata de refresco medio aplastada antes de meterla en la bolsa. Sus movimientos eran mecánicos, practicados como si esta hubiera sido su vida durante mucho tiempo. Su camisa estaba descolorida y le quedaba 2 tallas grande. El cuello le colgaba de un hombro, revelando una figura delgada debajo. La bebé en el portabebés se movió ligeramente, dejando escapar un pequeño gemido antes de anidarse más profundamente en su pecho. Daniel notó que tenía los labios agrietados, las mejillas enrojecidas por el frío y algo en su pecho se retorcía dolorosamente. Esto no era solo hambre ni pobreza. Esto era abandono. Al principio no lo vio, demasiado concentrada en encontrar algo en la cuneta que pudiera vender por unas monedas. Y cuando finalmente levantó la vista, el miedo en sus ojos fue como un muro que se cerraba de golpe. Esos grandes ojos marrones lo examinaron rápidamente. La pistola de la placa del uniforme, y ella se quedó paralizada, apretando la bolsa de plástico con fuerza. Daniel comprendió al instante que no solo le tenía miedo a los desconocidos, sino también a las autoridades. Había visto esa mirada antes en niños de acogida que habían sido trasladados de un lugar a otro, que habían aprendido a esperar que los adultos en el poder significaran separación, pérdida y más dolor. Se quedó a unos metros de distancia, ligeramente agachado, sin querer imponerse sobre ella. No la llamó de inmediato. En cambio, observó su pequeño cuerpo temblar ligeramente mientras una ráfaga de viento sacudía las ramas en lo alto. La respiración de la bebé era superficial, pero constante. En ese tranquilo tramo de la calle, el sonido de las hojas cayendo parecía más fuerte que cualquier otra cosa. Daniel pensó en su propia hija, de 6 años, a salvo en casa, probablemente viendo dibujos animados en su cálida sala de estar. El contraste fue como hielo en sus venas cuando finalmente le preguntó su nombre. Su voz era tan suave que casi no la oyó. No fueron solo las palabras lo que hirieron profundamente. Fue la forma en que cargaron con el peso de una historia demasiado pesada para que un niño la soportara. Explicó con frases vacilantes que ella y el bebé, su hermano,
Habían estado viviendo detrás de la vieja lavandería durante semanas. Su madre había ido a buscar comida y no había regresado. Eso había sido hacía 3 noches. Había estado tratando de cuidar a su hermano, dándole de comer las sobras que encontraba, envolviéndolo en cualquier tela que encontraba para mantenerlo caliente. Y ahora estaba recogiendo biberones porque había oído a alguien decir: «Podrías cambiarlos por dinero». Daniel sintió un nudo en la garganta hasta que casi le costaba respirar. Cuanto más hablaba, más comprendía que no era solo un momento trágico. Era una crisis que se desarrollaba a cámara lenta, y cada minuto contaba. El bebé necesitaba calor, comida y atención médica. La pequeña necesitaba seguridad y que alguien finalmente interviniera antes de que la calle también la reclamara. Pero Daniel también lo sabía. Si manejaba mal la situación, si tomaba la decisión equivocada, ella podría huir. Y si huía, no había forma de saber si la volvería a encontrar. Tomó una decisión en ese momento. No abordaría esto como un policía lidiando con una situación. Lo abordaría como un padre, como un ser humano que se negaba a irse. Así que, en lugar de coger la radio inmediatamente, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la barra de granola que guardaba allí durante largos turnos. La desenvolvió lentamente y se la ofreció, sin acercarse. La chica dudó, con la mirada fija entre él y la barra antes de dar un paso cauteloso hacia adelante. Y así empezó todo. El primer hilo frágil de confianza en una maraña de miedo e incertidumbre. Lo que Daniel no sabía en ese momento era que sus siguientes palabras, pronunciadas tras el primer bocado de comida, tras el primer suspiro de alivio, lo perseguirían el resto de su vida. Le destrozarían el corazón de una forma de la que ningún entrenamiento podría protegerlo. Y desencadenarían una cadena de acontecimientos que cambiarían no solo la vida de ella y la de sus hermanitos, sino la suya propia. A veces, los actos de bondad más extraordinarios no provienen de personas con recursos infinitos, sino de quienes simplemente se negaron a apartar la mirada. Ese policía podría haber pasado de largo, haberlo tratado como otro expediente, otra historia triste en una larga carrera. Pero no lo hizo. Él decidió intervenir para convertirse en la diferencia entre la desesperación y la esperanza para una niña y su hermanito. Y esa decisión lo cambió todo. En un mundo que a menudo se siente apresurado, distraído y egocéntrico, recuerda esto: un solo acto de compasión puede ser el punto de inflexión en la vida de alguien. No tienes que resolver todos los problemas ni arreglar todo lo que está roto. A veces solo tienes que estar presente, preocuparte y no alejarte. Esta historia es más que un momento entre desconocidos. Es un recordatorio de que la humanidad aún existe, que el amor puede surgir de los lugares más inesperados y que a veces la familia que encontramos puede ser más fuerte que la que perdemos. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela y suscríbete a Crónicas que rompen el alma. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios qué es lo más amable que has presenciado. Tus palabras podrían inspirar a alguien a cambiar una vida.